Hola, soy Marita de Argentina, Buenos Aires. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vengo a hacer un análisis de lo que me transmite Dimash Kudaibergen, pero esta vez solo no, en dúo. Creo que fue su última actuación. La canción es Souls and Smiles, A Common Dreams. Miles de millas de sueños en común. Bueno, es un poema tradicional chino, escrito por Zhang Chilulin. Disculpen la pronunciación, no sé nada de chino, ni de kazajo, ni nada por el estilo. Y el poema se lo dedica a un amigo. Fue presentada para la gala de fin de año. Aparentemente fue la última presentación donde se lo vio a Dimash. Lo vamos a ver a dueto con un artista cantante tenor chino, Zhang Dingxi. Bueno, estoy muy deseosa de ver cómo es este espectáculo y este gran show. Allá vamos. Bueno, voy hasta ahí nada más. Dios mío, lo que son los eventos allá. Es todo pantalla de LED. Es impresionante. Parecen proyecciones, pero en pantalla de LED hasta el piso. Otra cosa, los graves de Dimash. Por Dios, qué graves tan profundos. Una maravilla. Respecto a lo que comenzó diciendo, justamente habló de un árbol y a mí me hizo acordar con ese grave a cuando yo les dije en un principio posición de bel canto, que se pone en posición de árbol y echa raíces en el piso porque quiere arraigarse en el piso, porque va a hacer sus graves profundos, porque te quiere hablar con profundidad y quiere mostrarte lo que siente por dentro. Puede ser desde un sentimiento muy profundo, pues vamos a ver de qué trata el poema, ¿no es cierto? Por ahora, por lo que vi, es algo muy puro, ¿no? Mismo se puede percibir por los sonidos de los instrumentos, ¿no? Son nostalgias, melodías de cuerda, demasiado incontables para tocarlas, o sea, todo lo que dice es todo muy puro, pero es solo lo que comienza y ya quedé flayada, diríamos acá. Vamos a ver al compañero que le toca. No puedo seguir porque tengo que explicar de él también. Él es otro tenor, ¿no? Es otro tenor y también tiene, pero él tiene más como la estructura del bel canto puro, ¿no? Es más lírico, Dimash se nota que tiene ya esos matices un poco más modernos en algunas cosas. Él se lo ve bien correcto dentro de la técnica. Un color de voz hermoso, el de Zhang. Hermoso también color. Están hablando que son grandes vecinos y son amigos y están sin embargo a miles de distancias, ¿no? Hay mucha información, les digo, para asimilar. Es increíble, las pantallas de LED del piso se van moviendo. Yo quiero escuchar la voz y quiero ver el piso y quiero ver las luces y quiero ver el público y no sé si voy a poder asimilar todo, voy a tener que hacer una doble reacción. Miren los camillos atrás.
armonía. Escucharon como Dimash va para arriba y el otro queda un poquito más abajo y hacen esa armonía que queda tan hermosa, como encaja perfectamente y hace ese sonido tan perfecto. Escúchelo. Miren lo que es eso. Dios santo, Dios santo. Esa generosidad. ¿Eso es el público? ¡Ay, Dios! No, ahí me agregaron un coro, ¿eh? Ahí hay coro. Yo escucho una voz que no está. Fíjense. Hay alguien haciendo que no, obviamente no así, pero fíjense que están cantando dos cosas distintas y hay una que es coro. ¡Ay, esa ballena! ¡Ay, la armonía! El vibrato de Dimash como se siente. Y subieron los dos, uno un agudo, el otro un super agudo, obvio. No me alcanzó el tiempo para describir todo. No me da el tiempo para aclarar todo lo que vi en un pedacito tan chiquito de canción. Eran tantas cosas, eran las armonías de esas voces, uno más maravilloso que el otro. Obviamente Dimash tiene unos recursos que, bueno, el otro tenor no tiene, pero él jamás lo haría, seguro. Pondría uno sobre el otro, no. Son dos cantantes maravillosos. Dimash tiene unos recursos que Dios le ha dado, virtuosismo, y nos lo regala a diario como debe ser, y además le dio la bendición de que lo pudieran formar para llegar a tener, poder regalarnos esos agudos y esos graves que solo él consigue, y que realmente Dios lo bendijo de tener esos padres que lo prepararan, y al otro tenor con otras posibilidades llegar a ese lugar con esas virtudes que tiene, regalarnos lo que nos regaló en esa canción. Todos los artistas tienen algo para dar, y cuando estuvieron en conjunto explotó, porque uno hizo un agudo, el otro hizo un súper agudo y se armó una armonía que era una cosa, pero descomunal, pocas veces vista, porque él es muy humilde y le dio el espacio que merecía a su otro cantante. Ustedes vieron cómo le daba su lugar, como él, si hubiese querido, hubiese cantado a reventar, hubiese cantado mucho más alto, hubiese hecho muchos más arreglos, y sin embargo hizo algo que era justo para el dúo y quedó perfecto. Así que para mí, un aplauso para ambos. Fue una belleza, y me quedé un poco sin poder descifrar el poema, pero el poema, yo por lo que entendí, era como un cambio de dos amigos que se iban a separar, y gente que iba y venía de un pueblo, por eso se veían los camellitos, ¿no? Que significaba que cambiaban, a veces hay que mudarse de lugar para poder alcanzar a alguien que uno quiere, a veces se alcanza, a veces no se alcanza, a veces uno llega y ya no está, o algo así, ¿no? Pero no, ya les digo, si les digo con mucha honestidad, leer la letra, mirar la cantidad de tecnología que había en ese escenario, y además escuchar esas voces, fue demasiado para procesar.
Así que otro día leeré mejor la letra y haremos un análisis del poema. Así que bueno, gracias por sugerirme este último tema. Yo lo quería escuchar algo bien actual. Así que les había pedido a alguno de los usuarios que me dijera algo bien actual, porque quería ver cómo estaba hoy. Y realmente me sorprendió, sobre todo en su humildad, en esa mano derecha, cuando dejó pasar al otro tenor, en esa caricia hacia el otro. Ojalá todos fuéramos un poquito más de Image. Y el arte es subjetivo, a todos nos va a gustar algo diferente. Les mando un beso enorme, gracias Dears por estar ahí, por seguirme, los quiero mucho y si no son Dears se los recomiendo. Un beso enorme, hasta la próxima.